en este domingo me ha tocado hablar de uno de los atributos de Dios, que en lo personal más me gustan, si se pudiera dividir, ¿no? Obviamente todos los atributos de Dios van de la mano, ¿no? Dios es uno, pero es uno de los atributos que más me asombra de Él, que es la soberanía de Dios. Entonces vamos a hablar de la soberanía de Dios con la ayuda del Señor. Espero que podamos acercarnos a su palabra con la humildad con la cual orábamos y que Dios pueda revelarse a sí mismo a nosotros a través de su palabra. Si hay un atributo que ha sido resistido por la gran mayoría de las personas, por la gran mayoría de la humanidad, es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Bueno, creo que nos molesta la idea de un Dios que es completamente independiente de nosotros, que no nos necesita, que no nos tiene que pedir permiso y que tampoco nos tiene que dar explicaciones de lo que hace. La gran mayoría de las personas en este mundo tienen un Dios hecho a su imagen y semejanza, que la realidad es que es un Dios de bolsillo, como un amuleto, una especie de genio de la lámpara, que cuando necesito algo tiene que estar a mi servicio. Pero un Dios que pueda hacer lo que Él quiera, independientemente de mis deseos, ese Dios es un Dios un poquito menos conveniente. No es tan agradable para la mayoría de las personas. Si existe Dios, por supuesto creo que Dios existe, pero si ha de existir un Dios, este Dios tiene que ser soberano o simplemente no va a ser Dios. Es una característica intrínseca, es parte de la definición de Dios. Si existe un Dios, este Dios tiene que ser soberano. No pueden existir dos dioses, tiene que ser un Dios supremo. O Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere sin ninguna limitación, más que su propio carácter y voluntad, o simplemente no es un Dios. Sería un Dios inventado, un Dios creado por nuestros corazones. Si vamos a confiar y a fundirnos en adoración ante este Dios, si vamos a entregarle nuestra vida, si vamos a seguirlo, si vamos a confiarle, si vamos a pedirle, si vamos a adorarlo como Él se merece, entonces este Dios tiene que ser un Dios soberano, un Dios que pueda maravillarnos si Él lo desea, un Dios que pueda contestar nuestras oraciones, un Dios que pueda hacer lo que a Él le plazca, que pueda destruir enemigos si esa es su voluntad, si lo considera necesario, que pueda atraer a sí mismo a quien es objeto de su misericordia. Un Dios así es digno de nuestra confianza y de nuestra admiración. Un Dios que es completamente soberano. Una definición de soberanía es que la existencia de Dios demanda que Dios sea soberano o no sería Dios en absoluto. El teólogo A.W. Pink dijo: no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real, doctrina de la soberanía del Dios infinito. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios ascienda a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y creo que él estaba en lo correcto, en que la gran mayoría de las personas que aún no conocen a Cristo, que no conocen a su Salvador, que no han nacido de nuevo, por ende no conocen a Dios, no tienen intimidad con Dios. La idea de un Dios que es absolutamente soberano y que puede hacer lo que Él quiera, solamente guiado por su voluntad, por su beneplácito, por su carácter, esa idea es una locura. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias a Isaías 46, 9 al 13. Acordaos
de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es un Dios soberano. Este es un Dios soberano. Me encanta esa última frase. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, sin limitaciones. La única limitación, por así decirlo, sería su carácter. Él no va a hacer nunca nada que vaya en contra de su carácter. Pero según su voluntad, Él va a hacer todo lo que quiera. Y este es un Dios soberano. En el contexto de Isaías, Él está en cierta forma comparándose, menospreciando a los dioses de Babilonia. Está confrontando, diciendo, ¿qué otro Dios hay fuera de mí? Yo soy el único Dios, nadie semejante a mí, no hay nada que se me parezca. Entonces viene en este contexto esta hermosa frase, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si tenemos que definir la palabra soberanía, el teólogo Pink dijo, la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, y está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Lo primero que quiero hacer como un punto a resaltar es que nadie puede frustrar ni detener sus propios propósitos. Nadie puede frustrar ni detener los propósitos de Dios. Nadie, ni Satanás, ni los ángeles caídos, ni el más rebelde de los seres humanos, nadie puede frustrar, torcer, opacar, detener los propósitos de Dios, lo que Él ha designado. Por ejemplo, Daniel 4:35, un pasaje bastante conocido, dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Hermoso. Nadie puede decirle, ¿qué has hecho? Nadie puede detener su mano. Lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer. Salmos 115:3 también dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y es una doctrina tan bíblica, la Biblia está llena de citas de la soberanía de Dios, que lamentablemente a veces creo que pasamos por alto. También Salmo 135:6 dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiera, Él lo hace. Todo lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y no solo Él es soberano, sino también que tiene otros atributos. Él es todopoderoso. Significa que Él puede hacer lo que Él quiera, tiene la capacidad, tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Él es omnisciente, significa que Él sabe absolutamente todas las cosas. Él es omnipresente, Él está en todos lados. Él es eterno, Él no está limitado por el tiempo o por las estaciones como nosotros lo estamos. Él es espíritu, tampoco está limitado por la materia como es en nuestro caso. Él es Dios. Entonces nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Lo segundo, que también lo mencionábamos, Dios no le debe explicaciones a nadie. Dios es Dios y no le debe explicaciones a nadie. A veces cuando pasan cosas en nuestra vida que no nos gustan, que no entendemos, entonces muchas veces tomamos ese papel de juez y empezamos a pedirle explicaciones a Dios. Y no estoy diciendo que nosotros no podamos orar para entender
las situaciones en las cuales estamos y poder entender cómo Dios está obrando. Creo que eso es válido y es bueno y es parte de entender su voluntad. Pero pedirles explicaciones a Dios es casi desconocer quién es Dios. Isaías 45, 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Quién le puede decir al hacedor qué estás haciendo? O pedirle explicaciones sobre su obra. Ciertamente nadie en su sano juicio debería de pedirle explicaciones a Dios. Cuando nosotros, simples criaturas, no entendemos el obrar de nuestro Creador, debemos recordar quién es Él, quién es nuestro Dios. Debemos recordar su carácter. El atributo de la soberanía de Dios no está aislado. No es que Él es solo soberano y bueno, después es un Dios diferente. No, Él también es santo y todo lo que hace es para exaltar su santidad. De hecho, Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Él es bueno, no hay maldad en Él. Hay cosas que para nosotros son malas o que no nos gustan, no nos agradan. Pero bien dice Romanos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, aún los sabores más amargos de nuestra vida, nosotros podemos confiar de que Dios es bueno. Él es Señor, Él está en control de todas las cosas, Él es el dueño del mundo, Él es el amo del mundo. Él es amor. Todo lo que Él hace es motivado por el amor. Es parte de su esencia. Él es amor. Entonces nunca su soberanía va a actuar en contra de este atributo. Él es justo. Todo lo que hace lo hace en justicia. Entonces no debemos de tener miedo de la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios va de la mano con los otros atributos de Dios. Quiero poner un ejemplo muy personal. En estos días mi papá en Uruguay se encuentra enfermo. Sé que ustedes han estado orando, también como iglesia, y les agradezco mucho. Esta semana, cuando comenzó el lunes, me enteré de la noticia que estaba internado y que estaba muy mal. Tan grave era la situación que realmente desde acá, desde lejos, viví una especie de velorio. Pensé realmente que mi papá no iba a sobrevivir, eso pensaba también mi familia, la situación pintaba muy feo. Hablé con mi hermano, él estaba llorando, hablé con mamá, estaba llorando. También derramé lágrimas, porque pensábamos que ya no lo íbamos a tener más acá en la tierra. Por supuesto, está de más decir que es una persona a la cual amo con todo mi corazón, a la cual admiro, así que gracias a Dios es un excelente papá. Entonces, si bien él conoce a Cristo y su muerte sería ganancia, para mí que quedo acá, para sus seres queridos es pérdida. Y en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos donde en mi caso estoy lejos, y aunque estuviera cerca nada podría hacer porque ni siquiera verlo podría porque está en cuidados intensivos, ¿de quién te agarrás? Os voy a preguntar más directo, ¿quién es tu Dios? ¿Es un Dios que me tiene que dar explicaciones por qué mi papá está enfermo o por qué podría partir de este mundo? ¿O es un Dios al cual le puedo pedir cuando ya no tenía palabras y no tenía oraciones bonitas? Sanalo, Señor, sanalo, por favor. Y oraba una y otra vez, sanalo. ¿Qué iba a orar? Bueno, Señor, tú sabes, tu hijo se llama Daniel y tiene otros. ¿Qué información le voy a dar que él no conozca? El deseo de mi corazón es sanalo, dejar un rato más conmigo, permitirme verlo de vuelta, permitirle conocer a su nieto paraguayo que aún no conoce. Sanalo. Y confío en que él, si quiere, puede sanarlo. Él no tiene que pedirle permiso a Satanás, no tiene que pedirle permiso a los doctores, no tiene que pedirle permiso a mi papá, él no tiene que pedirme permiso a mí. Él tiene el poder para hacer lo que él quiera. Y todavía sigue en el hospital y obviamente nosotros no sabemos cómo
va a terminar. Nuestra esperanza es que se pueda mejorar y esa es nuestra oración. Pero Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Y aún los tragos más amargos de nuestra vida, nosotros podemos confiar en que Él está obrando y Él no deja de ser santo, Él no deja de ser justo, Él no deja de ser un Dios bueno, Él no deja de ser un Padre amoroso. Pero Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Entonces, en estos tiempos, es donde recuerdo una frase de Spurgeon, el gran predicador inglés conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará. Esto es totalmente contrario a las personas del mundo. Para las personas que no conocen a Dios, la soberanía de Dios es realmente un delito. ¿Cómo Dios puede hacer lo que quiera? ¿Cómo no me va a pedir permiso? ¿Cómo puedo obrar sin mi consentimiento? Pero gracias a Dios que así es. Nosotros como cristianos nos gozamos en este atributo de Dios. Entonces, vimos que Dios es soberano, que nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Vimos que Dios no le debe explicaciones a nadie. Y que la soberanía de Dios está ligada a su carácter, es parte de sus atributos. Un punto también importante, y a veces nos cuesta entender, es que la soberanía de Dios no está limitada a la voluntad humana. Y gracias a Dios que así es. Gracias a Dios que así es. Porque tengo personas en mi familia a las cuales amo, que aún no conocen al Señor, que no reconocen a Jesucristo como el Señor y como el Salvador, y que les espera una eternidad sin Él. Entonces puedo doblar mis rodillas y orar: Señor, toca su corazón. Señor, abre sus ojos. Señor, abre su entendimiento. Señor, quebranta su orgullo, porque Dios tiene la capacidad de hacerlo. Puedo orar, podemos orar con confianza. Gracias a Dios que es así. Imagínense si Dios no tuviera esta capacidad, si estuviera limitado esperando que nosotros tomemos ciertas decisiones. Si Dios estuviera limitado a nuestra iniciativa, creo que la mitad de las cosas buenas no sucederían. Pero Dios es soberano. Y es soberano sobre todo. Daniel 2:21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Este es Dios. Aún en política podemos confiar en Dios. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la condición del ser humano? Por eso es importante entender que Dios es soberano y no está limitado a nosotros. Porque si estuviera limitado a mi voluntad, bueno, realmente no habría mucha esperanza. Si estuviera limitado a tu voluntad, no habría demasiada esperanza. Pero gracias a Dios que su soberanía va más allá de mi voluntad. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Y está bien que así sea, porque no tiene la mente de Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. Y Dios es obviamente mucho más grande que nuestra percepción humana. Entonces, no las puede entender, dice el pasaje, 1 Corintios 2:14. Fíjese que dice, no las puede entender. No es solamente que no las acepta las cosas de Dios, sino que no puede aceptarlas. No tiene la capacidad de aceptar las cosas del Espíritu, porque no tiene el Espíritu del Señor. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo pueden creer un mensaje que para ellos es una locura? Mis seres queridos, mis familiares, mis vecinos, mis amigos, las personas que vos amás, ¿cómo pueden creer un mensaje que para ellos es una locura? 2 Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amo ese pasaje. Realmente me gusta, me encanta. Es un pasaje que me parece tan profundo, tan lindo. Fíjese lo que dice literalmente este pasaje. El Evangelio está encubierto entre los perdidos porque Satanás, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento para que no vean la hermosura de Cristo. Entonces, ¿cuál es la condición espiritual de las personas que aún no conocen a Cristo? Están cegadas por el mismísimo Satanás para que no les resplandezca la gloria y la hermosura del Salvador, que para nosotros es algo hermoso, de lo cual cantamos y hablamos y predicamos y enseñamos y lo vivimos. La gloria de Jesucristo, la hermosura de Jesucristo. Pero para las personas que están ciegas, esto está encubierto por el mismísimo Satanás. Es una locura, es una necedad, es algo sin sentido. Que un carpintero judío hace alrededor de 2000 años murió para pagar mis pecados. Y todavía decía ser Dios. Eso es una locura para aquellos que no tienen al Espíritu del Señor. La luz del Evangelio no les resplandece. Están privados de ella por ser espiritualmente ciegos. Solo cuando Dios interviene con su poder, hace resplandecer la luz en los corazones llenos de tinieblas, y estos pueden conocer la gloria de Dios. Amén. Yo me gozo en eso, porque me da esperanza. Porque Dios tiene el poder y la capacidad de hacer resplandecer su Evangelio para que la gente pueda ver la hermosura de Jesús y voluntariamente venir al Salvador. Voy a desarrollar eso también un poquito más adelante. Los no cristianos, según la Biblia, tienen estas características. No aceptan las cosas espirituales. El Evangelio les parece una locura. Están cegados espiritualmente por Satanás. No buscan ni desean a Dios. Romanos 3, 10 al 12. Están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. Efesios 2. Por eso, a la luz de esta información, a la luz de la palabra de Dios, cuando vemos la condición real de la persona que no conoce a Cristo, podemos entender pasajes como los de Juan 6:44, que dice: nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Y Juan 6:65, y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Y Jesús una vez más repite esta verdad. En la condición en la que nosotros estamos, necesitamos una iniciativa divina para atraernos a Dios. Necesitamos su poder para que resplandezca su luz, la luz del Evangelio, del glorioso Evangelio de Cristo en nuestros corazones. Si el Padre es quien tiene que obrar primero en la vida de una persona para que sea salva, ¿por qué no obran todos los hombres para que todos sean salvos? Es una pregunta natural, normal, y que incluso Pablo la va a desarrollar en Romanos. Porque Dios no obra en todos los corazones y Dios quiere que todos sean salvos. Y Dios no se deleita en la muerte del impío. Y Él quiere que todos procedan al conocimiento. Entonces, ¿por qué no obra de esta forma para que todos sean salvos? Tenemos que preguntarnos, ¿es Dios injusto para salvar a algunos sí y otros no? No, de ninguna manera, no hay injusticia en Dios. ¿Está Dios obligado a salvar a alguien? No, Dios no está obligado a salvar a nadie. Y de hecho, nosotros tenemos que entender que Dios salve a una persona
del infierno, aunque sea una persona, eso habla de la increíble e inmensurable gracia de Dios. Que una persona, un vil pecador, esté en la presencia de Dios por la eternidad, eso habla de la increíble, inmensurable, maravillosa gracia de Dios. Lo justo sería que Él mandara a todas las personas al infierno. Eso sería justo. Pero que el Dios santísimo salve a un pecador, habla de su gracia. Romanos 9 al 15 nos dice que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla, que no la tiene de quien no quiere tenerla. Y esa es suficiente información para nosotros confiar que este Dios santo, bueno, amoroso, sabe lo que está haciendo. De hecho, la Biblia habla muy claramente que Dios escoge soberanamente según el beneplácito de su voluntad. ¿Cuál es la fuente de esta elección divina? Es su voluntad. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Vuelvo a repetir, Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Fue en el ejercicio de mi voluntad o fue en el ejercicio de la voluntad de Dios? Segunda Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. No está hablando de simplemente un ministerio. Los escogió desde el principio para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sigamos unos versículos más adelante y ustedes pueden luego también ver todo el contexto. Versículos 11 y 12. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este pasaje creo que le arroja mucha luz a otros pasajes, como por ejemplo Hechos 13:48, donde dice: oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Porque Dios no escoge a todos, sencillamente porque esta es la forma que le da más gloria, es la forma que Él ha escogido para exaltar su gracia, su poder, su gloria y su carácter. Él es perfecto y es amoroso, por lo cual podemos confiar en que todo lo que Él hace es perfecto y es motivado por el amor. Y ahora quiero compartir un último punto que va a sonar como que estoy contradiciendo todo lo que acabo de decir hasta ahora, pero en la Biblia vamos a ver que estas dos vías del tren van perfectamente paralelas y perfectamente de acuerdo a la palabra de Dios. El último punto que quiero hacer es que la soberanía de Dios no opaca ni elimina la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no opaca ni elimina la voluntad humana. ¿Cómo esto se puede congraciar, asociar, entender a la luz de las verdades que acabamos de ver muy bíblicamente? Bueno, esto es parte del desafío y la motivación de seguir conociendo a Dios y escudriñando las Escrituras. Pero la Biblia dice también que nosotros somos responsables. Nadie, y esto tiene que quedar claro, nadie en el infierno va a poder echarle las culpas a Dios y decirle: no me elegiste. Nadie va a pasar una eternidad sin Cristo y va a decirle: no, Dios no me escogió. Porque voluntariamente Él rechazó el Evangelio de Jesucristo.
Le acercaron el salvavidas que podía rescatarlo del océano del pecado y él prefirió más las tinieblas, prefirió más el pecado, se amó más a sí mismo que darle gracias y honrar al Creador. No tiene excusa. Toda persona es responsable de aceptar el Evangelio o de rechazarlo. Por eso nosotros, como cristianos, tenemos que ir por la vida predicando el Evangelio a toda criatura. A toda persona. Tenemos que compartirle el Evangelio. Toda persona es responsable de sus actos. Y Dios también va a pedir cuenta sobre los actos, no solo sobre la fe y la creencia. Por supuesto que toda aquella persona que tenga un Salvador, va a ser salva de todos sus malos actos. Aquella persona que no tenga un Salvador, que es Dios mismo, entonces obviamente va a tener que pagar las consecuencias, porque nunca el pecado va a quedar impune. O lo pagas vos por la eternidad, o lo paga Jesucristo en la cruz. Entonces, la pregunta en la cual tenemos que terminar es: ¿cuál ha sido tu respuesta al Evangelio? ¿Cuál ha sido tu respuesta frente al hermoso Evangelio de Jesucristo? Creo que tiene mucho que ver la percepción que nosotros tenemos de Dios. Si es Dios soberano, si es Dios un Dios grande, fuerte y temible, que no me necesita, que puede hacer lo que Él quiera, que no me tiene que pedir explicaciones, no me tiene que dar explicaciones, que no me tiene que pedir permiso, entonces voy a empezar a verlo como lo que es, como Dios, el dueño del mundo. Y quizás voy a apreciar más al Salvador que Él está proveyendo para mis pecados, que es Él mismo hecho hombre. Entonces la soberanía de Dios no es contraria a la voluntad humana. La soberanía de Dios creo que tiene que despertar en nosotros admiración y adoración a Dios. Cuanto más grande es Dios, más me tengo que humillar ante Él, más lo tengo que adorar. Entonces, apelando a nuestra responsabilidad humana, ¿cuál ha sido tu respuesta al Evangelio? ¿Cuál es tu respuesta a Dios día a día? Es mi deseo, por supuesto, que todos nosotros podamos conocer a este Dios soberano, que podamos conocer a su Hijo Jesucristo, que podamos conocer su Espíritu, el Evangelio, y vivir cada día a la luz de las Escrituras, a la luz de este Dios grande. Entonces, cuando cantemos, vamos a cantar a este Dios grande. Cuando nos acerquemos a su palabra, vamos a acercarnos a este Dios grande. Y cuando tengamos situaciones amargas, como la que me ha tocado vivir esta semana, también vamos a orarlo a un Dios grande. Y vamos a confiar en Él. Y vamos a estar firmes en Él. También sabiendo que en su soberanía Él nos sostendrá, como cantábamos. ¿Sí? Me gustaría terminar en oración. Me gustaría que puedas tomar un tiempo personal entre vos y Dios. Hemos visto bastantes versículos, nos hemos acercado a la palabra de Dios. Hemos tratado de bajar acá a este púlpito un tema que es sumamente grande, profundo, mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Estamos hablando de un Dios infinito, nosotros somos personas muy limitadas, pero tomando un tiempo personal entre vos y Dios para agradecer, para pedir, para orar, para responder a este mensaje. Luego voy a cerrar en oración.